que injustamente en Colombia le atribuyeron a la Constitución del 86. Digo injustamente porque Colombia fue un país muy descentralizado y en servicios públicos sí que fue un país descentralizado. En los primeros 75 años de la Constitución del 86, los primeros 3/4 de siglo de la Constitución del 86, Colombia fue un país profundamente descentralizado. Difícilmente hemos llegado hoy al nivel de descentralización que tenía el país en los 30 o 40 o 50. Las empresas de Buga, de Tuluá, de Bucaramanga, de cualquiera de esas partes hacían contratos importantes con la Ericsson, con empresas transnacionales en servicios públicos y prestaban sus servicios públicos localmente. Lo que ocurrió más bien fue que en los 25 años que van de 1961 a 1986, cuando iniciamos el proceso de descentralización, en esos 25 años el país se centralizó, entre otras razones, pues por un lado por el Frente Nacional, pero en buena parte porque la banca multilateral le quedaba más fácil darle préstamos a lo que se llamaban las entidades descentralizadas por servicios o descentralización técnica o funcional, que ustedes recuerdan que en la reforma administrativa del 68 se crearon muchísimas. Entonces, para la banca multilateral era mejor relacionarse directamente con una entidad nacional descentralizada por servicios que con los municipios. El país se centralizó realmente de 1961 a 1986, esos 25 años. En 1986 hubo todas estas decisiones de devolverle la prestación de los servicios públicos a los municipios, en acueducto, en alcantarillado, muchos servicios. Y bueno, vino la reforma constitucional del 86 sobre elección popular de alcaldes, etc. Ahora, no voy voy a saltar lo que pasó con la reforma, con la Constitución del 91, pero los desarrollos de la Constitución del 91 crearon un esquema distinto en servicios públicos. De pronto en el diálogo volvemos sobre esto. Y después de 23 años de la Constitución del 91 y de su desarrollo más importante en servicios públicos, que fue la Ley 142, parece que hay temas que ya necesitan una revisión. Voy a dejar solamente en la mesa para después, en el diálogo más largo, un tema recientemente discutido es el de la reversión en servicios públicos. La Contralora General, yo creo que muy afortunadamente, promovió una decisión de la Corte Constitucional que declaró, por un lado, exequible una norma que permitía que no hubiera reversión en servicios públicos de telecomunicaciones, pero lo más importante, que era lo que buscaba la Contralora, es que con esa norma no se derogara la cláusula contractual o el régimen contractual de la concesión, que hasta ese momento implicaba la reversión de las instalaciones, las antenas, todas las cosas en telecomunicaciones. Es un tema. Hubo una demanda anterior a la que estuvo vinculada a la Contralora o la Contraloría, en la que
Se demandó la inconstitucionalidad de la cláusula de reversión, que porque esto era una expropiación a los particulares. La Corte dijo con razón, no, la cláusula de reversión es esencial al contrato de concesión. Incluso si no se incluye explícitamente en el contrato de concesión, es esencial al contrato de concesión, porque se supone que todas las instalaciones, los equipos, se amortizan, se pagan con las tarifas o con los peajes si fuera concesión de vías y por lo tanto no hay ninguna expropiación. Es natural que estos bienes, instalaciones, equipos, etcétera, reviertan al concedente, que es el Estado. Eso lo dijo la Corte Constitucional en un fallo. Después, precisamente con estos operadores de telecomunicaciones, salió una ley que dice que las instalaciones, equipos, todos esos no tienen reversión. Entonces, también se demandó esa ley como inconstitucional. La Corte Constitucional dijo, bueno, el legislador puede disponer eso. Si no se pagan con la tarifa, pues bueno, eso lo puede disponer el legislador. Pero, y este punto era muy importante, los contratos ya celebrados que explícita o implícitamente tienen la reversión, no se les aplica retroactivamente esta ley. Esta ley no puede derogar la ley contractual vigente. Ese es un tema, el de la reversión en servicios públicos. Yo he visto por ahí conceptos de la Superintendencia de Servicios Públicos, como se dice, de oficio, diciendo que no hay reversión en servicios públicos, que los conceptos de reversión que hay en los otros contratos de concesión no aplican a servicios públicos, en fin. Pero digamos, el tema es un tema por lo menos de discusión y es un tema relevante, muy relevante. Otro tema muy relevante que está relacionado de alguna manera con la sentencia del Consejo de Estado de la sección primera que acaba de expedirse sobre el río Bogotá, proferirse sobre el río Bogotá, y ahora digo por qué de alguna manera está relacionado, porque es el tema del uso compartido de infraestructuras esenciales. Es muy importante, desde luego que es muy importante. No se puede duplicar la infraestructura, ¿no es cierto? No podemos construir 2 redes matrices de acueducto, no podemos construir 2 redes matrices de alcantarillado, no podemos construir en paralelo 2 redes de transmisión de energía. Entonces, por razones de economía, por razones sociales, por razones de costos sociales, etcétera, pues hay que garantizar el uso compartido de las infraestructuras esenciales. Muy bien, esto tiene toda la lógica y es fácil de entender y es claro en un servicio, por ejemplo, en electricidad. En electricidad, quien tiene la energía excedentaria, la quiere vender, necesita las redes de transmisión, va por las redes de transmisión, tiene derecho a que los dueños de las redes de transmisión le permitan el uso de esa red de transmisión y a un costo razonable, pagando un peaje razonable. Eso es muy importante. Bueno, ahora, ¿qué pasa en agua? En agua, el uso compartido de una infraestructura de agua tiene muchos problemas. El doctor Gould nos podría explicar y enseñar mucho sobre eso. Pero, y aquí viene el concepto de uso compartido de infraestructuras esenciales, viene en el derecho, en el derecho de aguas, tiene su remoto antepasado. Ahora el doctor Velilla estaba hablando de el lento, imperceptible retiro de las aguas en el aluvión, ¿no es cierto? Que son, digamos, la belleza de nuestro venerable Código Civil,
que fue, digamos, preparado para Chile inicialmente por don Andrés Bello. Y aquí en Colombia tenemos, además de ese venerable Código Civil, tenemos también el venerable Código de Recursos Naturales. Derecho bien nacido, no derecho mal nacido, derecho bien nacido, derecho de buena cuna, de buen origen, en todo, incluido la belleza, la elegancia, la precisión del lenguaje, todo. Pues bueno, en el Código Civil se prevé las servidumbres de agua. ¿Pero por qué se prevé las servidumbres de agua? Porque alguien tiene el título del agua, el derecho al agua, en un predio, ¿sí?, dominante, y entonces tiene derecho a que otro predio le permita pasar el agua a su predio. Yo tengo el derecho de agua en un predio, necesito que un predio sirviente me permita pasar el agua. Pero fíjense que yo tengo el derecho al agua, el título sobre el agua, porque tengo una concesión de agua. Entonces el problema actual con ese tema en Colombia es la confusión entre el uso compartido de una infraestructura esencial y el derecho al recurso mismo. Una cosa es que alguien tenga una concesión de agua y le diga a una empresa de acueducto: mire, empresa de acueducto, yo tengo que pasar el agua de la que soy titular y que tengo en exceso para venderla, para suministrarla tantos kilómetros abajo por su red. Eso es una cosa, ese es el uso compartido de infraestructuras esenciales. Pero aún si uno acepta que eso es posible en el derecho colombiano, que puede ser, eso es totalmente distinto a que a una empresa concesionaria del recurso mismo la obliguen a venderlo. De paso, aunque es un tema que trasciende un poco de lo que estamos hablando, el agua en el derecho colombiano no es un commodity. El agua en el derecho colombiano no es una mercancía. Y este es un tema en el que está en juego el futuro de todos. No hay un tema más trascendente para todos que ese, que no permitamos que se convierta el agua en un commodity, en una mercancía. Y cierro acá. Muchas gracias. Bueno, el doctor Marino Tadeo nos ha hecho una introducción precisamente a lo que ha sido la necesaria evolución a partir precisamente del tema de los servicios públicos. Y yo quisiera destacar desde el punto de vista de la Constitución Económica. En la Constitución Económica es donde se dan cita las revoluciones. Todo lo que es precisamente la Constitución Económica, hay una serie de principios políticos. Nosotros tenemos esa tendencia a fragmentar entre política, economía y derecho. Cada constitución ha asumido un sistema económico y ese sistema económico se traduce en unas manifestaciones en el tema de derecho público y unas manifestaciones en el tema de derecho privado. Toda esta introducción precisamente es parte que hace el doctor Marino Tadeo de una visión, digamos, capitalista en un principio, porque los mismos temas se pueden mirar desde la economía política, bien desde el capitalismo, bien desde los sistemas mixtos o bien desde los orígenes de los sistemas intervencionistas. Todo eso va a dar un resultado distinto en materia de propiedad
todo eso va a dar un resultado distinto en materia de libre empresa, todo eso se va a reflejar distinto en materia de, por ejemplo, planeación, todo eso se va a reflejar distinto, cada cual, de acuerdo al sistema económico político, se va a reflejar distinto en materia de servicios públicos. Entonces, yo quisiera que precisamente comenzáramos a advertir toda esa complejidad en la medida en que la historia de los servicios públicos no es otra cosa que precisamente un proceso donde el Estado, por ejemplo el Estado benefactor, ese Estado intervencionista, se da cuenta que efectivamente se ha burocratizado, que se ha llenado, digamos, de compromisos y traslada con una visión que precisamente se materializa finalmente en el neoliberalismo, una serie de actividades que considera estratégicas a los particulares. Pero lo que pasa es un problema pendular, que en la medida en que se da toda esta presión desde el punto de vista ya de los usuarios, ya de los consumidores completamente desengañados, por supuesto el Estado ve la necesidad de retomar su intervención y es donde aparece en el fondo la regulación. Ustedes ven que el tema de regulación es un híbrido y es una herencia más anglosajona que del derecho continental. La regulación aparece en una visión de un sistema romano-germánico como el que nosotros tenemos, de un sistema heredado de los franceses, pero aparece como un elemento extraño en la convicción neoliberal de que los servicios públicos, por supuesto, eran mejor prestados por los particulares, pero en la medida en que los particulares empiezan a hacer esa puerta giratoria entre el sector privado, el sector ejecutivo, el sector regulador, por supuesto, aparece la captura de las comisiones y entonces la historia se vuelve a repetir como nos lo describía el doctor Marino Tadeo a nivel externo. Entonces eso implica que necesariamente el Estado, que en ese momento consideraba que los operadores públicos estaban condenados a desaparecer y que por supuesto en Colombia se iba a hacer una privatización de los servicios públicos, nosotros en ese momento dijimos esto es verdaderamente una visión simplificadora, es absolutamente simplista decir que hay que privatizar. Lo que hay es que fijarse que en la cadena económica el beneficiario final es el usuario y el consumidor. Y como decía ahora, no le interesa la naturaleza de qué empresa le presta el servicio, si es una empresa pública, mixta o si es privada. Entonces, en ese momento donde se da nosotros decimos, no, se trata no de privatizar, le decimos a Jaime Ruiz, el director de Planeación Nacional, para el Plan Nacional de Desarrollo, se trata de la enajenación de activos de entidades públicas ineficientes, para que bien los operadores públicos, los operadores privados o los operadores mixtos puedan ofrecer esos servicios. Esto se acompaña posteriormente con los otros procesos que enunciaba inicialmente, como el caso precisamente de que las empresas públicas puedan penetrar en actividades que ya estaban prestando en ese desarrollo los particulares.